Bueno, mi nombre es Juan Godoy, docente de la Cátedra de Maquinaria Agrícola de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Lo que vamos a ver en esta clase es sembradora y en su primer parte vamos a ver las distintas vinculaciones que tiene una sembradora con el tractor. Bueno, acá tenemos el punto de enganche o la vinculación que existe entre el tractor, ¿sí?, por medio de la barra de tiro del tractor, que es esta que está acá, y la barra de tiro de una sembradora, ¿sí?, que se vinculan en el enganche por medio de un perno. Esta vinculación, ¿sí?, que es por medio de una barra de tiro, ya sea del tractor y de la sembradora, lo que va a permitir es la posibilidad de que este tractor pueda tirar a una máquina, que en este caso es la sembradora. Bueno, otra vinculación que vamos a mostrar entre la sembradora y el tractor es la toma de potencia, ¿sí?, por medio de una barra cardánica. En este caso, de esta sembradora, que es neumática, tiene una turbina, ¿sí?, que es accionada mediante la toma de potencia del tractor, que transmite un movimiento de rotación, ¿sí?, hacia la turbina. Esta vinculación es un acople que se da entre el tractor y la sembradora. Vamos a desacoplar de la toma de potencia el mando cardánico, ¿sí?, tiene un seguro, y lo vamos a acoplar de nuevo en la toma de potencia. Otra vinculación que tenemos entre el tractor y una máquina, en este caso la sembradora, es por medio de las conexiones hidráulicas, ¿sí?, que me van a permitir accionar algunos elementos de la sembradora, ¿sí? Estas son las tomas del tractor, las salidas de las conexiones hidráulicas del tractor. Y tenemos acá las conexiones, ¿sí?, con sus mangueras que van a ir a los distintos elementos de una sembradora. Los vamos a conectar, ¿sí?, por medio de aceite hidráulico, que el tractor tiene una bomba hidráulica, ¿sí?, al accionarla con distintos comandos que tiene el tractor, que después los vamos a ver, nos permite mediante conexiones de aceite hidráulico accionar distintos elementos de la sembradora. En el caso de este tractor tiene la posibilidad de hacer un par de conexiones de este lado y otro par de conexiones de este lado, cada una con un comando distinto. Por último, la última vinculación que vamos a mostrar entre un tractor con una máquina, en este caso la sembradora, es una conexión eléctrica, ¿sí?, que me permite transmitir electricidad entre el tractor y la sembradora. Bueno, las distintas vinculaciones que vimos entre un tractor y en este caso una sembradora, lo que nos permite es que las distintas vinculaciones le transmitan, ¿sí?, potencia de alguna manera desde el tractor, que es la unidad de potencia por excelencia de las máquinas agrícolas, hacia una sembradora. Y vamos a verla parte por parte. Vimos la barra de tiro, ¿sí?, barra de tiro del tractor, barra de tiro de la sembradora. La potencia que me transmite, ¿sí?, el tractor a la sembradora es una potencia para vencer una fuerza de todas las unidades funcionales de la sembradora y poder avanzar a una velocidad determinada, ¿sí? Es fuerza por velocidad. Eso es potencia de tiro, potencia al trasladar un cuerpo, ¿sí?, que tiene una resistencia y que avanza a una determinada velocidad, ¿sí? La otra potencia que me permite transmitir desde el tractor hacia la sembradora mediante un vínculo, vimos que es la toma de potencia del tractor mediante este mando o esta barra cardánica. Esa potencia es una potencia de un cuerpo que rota o un cuerpo que gira, que me va a permitir hacer funcionar una turbina hidráulica, ¿sí? Los componentes de esa potencia es la velocidad angular y el momento, ¿sí? Momento por velocidad angular es potencia en un cuerpo que gira. Después también tengo la transmisión de otra potencia, que es potencia hidráulica, que es aquella potencia que necesita
un cilindro hidráulico, por ejemplo, para accionar los brazos de una sembradora o para subir y bajar una sembradora. Entonces, esa fuerza, en ese tiempo, que también es una potencia, es transmitido desde el tractor por una bomba hidráulica, las conexiones hidráulicas, las mangueras hidráulicas, hacia la sembradora, también me transmite potencia hidráulica. Y por último, lo que vimos es la transmisión de potencia por medio de la electricidad. Muy bien, entonces hemos visto 4 maneras de transmitir potencia desde la unidad de potencia por excelencia que tenemos, que es el tractor, hacia la sembradora. Lo que vamos a hacer ahora es pesar la sembradora. Para ello vamos a utilizar una balanza. Esta balanza tiene la particularidad que nos permite pesar individualmente cada eje, tanto el delantero como el trasero. Esto es importante ya que con estos datos individuales luego podremos calcular la posición en el plano vertical del centro de gravedad de esta máquina. Vamos a comenzar por el eje posterior de la máquina, el cual tiene un peso, como se observa en pantalla, de 2.700 kilos. Pasando ahora al eje delantero de la máquina, vemos que el peso en este eje es de 3.250 kilos. Una vez concluidas estas dos mediciones, podemos observar que al sumarlas el peso total de la máquina nos da 5.950 kilos. Este peso se distribuye en las 4 ruedas que conforman los 2 ejes de la máquina. Lo que vamos a ver ahora es qué pasa con esa distribución del peso cuando la máquina desciende a la posición de trabajo. En este caso vemos que cuando la máquina comienza a descender y las unidades funcionales se ponen en contacto con el suelo, el peso medido en el eje posterior comienza a descender de los 2.700 kilos a 850 kilos. La diferencia de peso es trasladada a los cuerpos o unidades funcionales de la sembradora. Lo mismo sucede con el eje delantero. Cuando la máquina comienza a descender y las unidades funcionales se ponen en contacto con el suelo, parte del peso que soportaba el eje delantero se traslada hacia las unidades funcionales, alivianándose el primero. Finalmente, con la máquina colocada en posición de trabajo, tendremos 1.350 kilos soportados por el eje delantero, 850 kilos soportados por el eje posterior y la carga total que soportan los cuerpos o las unidades funcionales de esta sembradora son 3.750 kilos. Como esta máquina posee 9 unidades funcionales o 9 cuerpos de siembra, el peso por cuerpo de siembra está aproximadamente en los 400 kilos cada uno. Muy bien, por último, para poder determinar el centro de gravedad, nosotros tenemos que determinar la distancia entre los dos ejes, tanto el eje delantero de la máquina como el eje posterior. Esa distancia se denomina normalmente batalla, que en este caso, ¿sí?, a través de una cinta métrica, la podemos determinar y la distancia entre ejes es de 4 metros con 15 centímetros. Bien, en función de las mediciones realizadas, tenemos que el peso total de la sembradora es de 5.950 kilos, el cual se aplica sobre el centro de gravedad de la máquina. Ese peso es soportado por el suelo en el eje delantero, donde medimos 3.250 kilos de carga, al que denominaremos QZD. En el eje posterior, la carga es de 2.700 kilos, al cual denominaremos QZP como las resistencias delanteras y posterior del suelo sobre el implemento. La distancia que separa ambos ejes se denomina batalla, la cual equivale a 4,15 metros medidas anteriormente.
La distancia entre el eje delantero y el centro de gravedad le llamaremos x1 y la distancia entre el centro de gravedad y el eje posterior le llamaremos x2. Bien, como esta máquina está en equilibrio, podemos decir que la sumatoria de fuerzas en ella es igual a 0, ya que el peso es resistido por el suelo tanto en el eje delantero como en el eje posterior, QZD y QZP, cuyos vectores, al tener un sentido contrario al del peso, se transforman en negativos. Esta diferencia nos da igual a 0. De la misma forma, podemos decir que la sumatoria de momentos en esta máquina también es igual a 0. Para demostrarlo, podemos tomar momentos con respecto al eje delantero. Para ello, los dos momentos que encontramos es el formado por el vector peso por la distancia x1, el cual, al ser un momento de sentido horario, le asignamos el signo positivo, y el otro momento es el conformado por QZP y la batalla, el cual, al ser un momento antihorario, le designamos el signo negativo. Para conocer la distancia entre el centro de gravedad y el eje delantero, o sea x1, no nos queda más que despejar x1 de la expresión anterior. A esos valores, si los reemplazamos por los parámetros medidos, nos queda esta expresión que resuelta nos da un valor de x1 de 1,88 metros. Es decir, que la distancia entre el eje delantero de la sembradora y el centro de gravedad es de 1,88 metros. El mismo procedimiento podemos utilizar para conocer x2 tomando momentos respecto al eje trasero de la máquina.